Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Christian Young y muchísimas gracias por haber adquirido mi nuevo Power Grade Odysseus. El día de hoy te doy la bienvenida a tu guía de usuario y en este video te voy a mostrar cómo es que funciona este Power Grade de principio a fin para obtener los mejores resultados posibles en tus clips y en tus futuros proyectos como filmmaker. Una vez descargada la herramienta, lo primero que hay que hacer obviamente es instalarla. Así que nos dirigimos a la galería. En un álbum de Power Grade nuevo vamos a dar clic derecho, importar y nos vamos a dirigir a la carpeta donde descargamos el archivo y vamos a darle clic derecho al archivo .drx. Aparecerá esta imagen en el álbum y eso quiere decir que está correctamente instalado. Ahora nuestro siguiente paso es configurar nuestro proyecto para que este árbol de nodos trabaje de la mejor manera. Nos dirigimos a los ajustes del proyecto y vamos a colocar en el espacio de color de la línea de tiempo DaVinci Wide Gamut intermedia y en el espacio de color de salida Rec 709 Gamma 2.4 si tú tienes Windows, y si tú trabajas con una computadora Mac vas a elegir Rec 709-A. Después vas a cambiar la opción de trilineal a tetraedral y le vamos a dar ahora sí clic en guardar, ¿ok? Ahora sí vamos a proceder a lo que es la colorización. Vamos a dar clic derecho, aplicar grade, cerramos la galería y como puedes ver, mi video prácticamente ya está colorizado. Y justo esa es la intención de este Power Grade, simplificarte el proceso de la colorización y que en pocos clics obtengas un resultado profesional de cine y sin prácticamente ser un experto en la materia. Este Power Grade está diseñado para aquellos principiantes y para aquellos expertos que todavía quieran seguir aprendiendo aún más. Te voy a explicar cómo es que funciona este árbol de nodos o esta estructura de nodos. Me voy a dirigir a un frame el cual sea mi referencia principal, por ejemplo aquí. Y el primer nodo a trabajar siempre va a ser el CST. Vamos a abrir los efectos. Y aquí en donde dice espacio de color y gama de entrada, vamos a colocar los valores con los que fue grabado nuestro video. En este caso, tengo un clip que está grabado en Rec 709, es decir, no fue grabado con ningún tipo de perfil logarítmico. Por ende, voy a colocar en el espacio de color de entrada Rec 709 y en la gama de entrada gama 2.4. Si tú tienes una cámara Sony y grabas en Sony S-Log3, los valores los vas a modificar a Sony S Gamu 3.cine y la gama la vas a colocar en Sony S-Log3. ¿Ok? Ahora, si por ejemplo tienes una cámara de la marca DJI y grabas en D-Log-M, tú vas a colocar DJI D-Gamut y Rec 709. Estos son los valores correctos para trabajar el D-Log-M. Lo que quiero que me entiendas es que estos dos valores van a depender totalmente de la cámara y del perfil de color, perdón, que tú elegiste colocar en tu cámara antes de darle a grabar. ¿Ok? Entonces, yo voy a colocar en este caso los valores que son correctos, Rec 709 y Gamma 2.4. Ahora cierro mi pestaña de efectos y voy a proceder a explicarte la siguiente parte de la estructura de nodos. Aquí tenemos el balance de blancos, la exposición, el contraste y la saturación. Obviamente el balance de blancos se va a trabajar dependiendo lo que nos diga nuestro vector scope. Por ejemplo, yo desactivo aquí y mi imagen, si te das cuenta, está inclinada hacia los tonos amarillos y verdosos. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Voy a activar el nodo de balance y si te das cuenta, el punto de la rueda de offset está tirado a los colores contrarios del amarillo y del verde. De esta manera encontramos un balance y si, por ejemplo, en este caso activo mi qualifier y lo coloco en la skin o en la piel, perdón, el círculo me indica que está prácticamente en la línea indicadora de tonos de piel. Entonces mi balance de blancos está pues casi clavado perfectamente, ¿va? Ahora, en el nodo de exposición, yo lo desactivo y esa es la exposición que tenía mi video. Entonces, yo ajusto las necesidades en este nodo. Por ejemplo, vamos a reiniciarlo. Aquí vamos a aumentar un poco la exposición aquí y tal vez un poquito más las sombras. ¿Ok? Esto va a depender totalmente de las necesidades de tu video. Ahora, el contraste. Yo normalmente no agrego muchísimo contraste, pero lo voy a agregar en este punto de aquí. Tal vez 1.1 y el pivote lo voy a colocar en punto 336, que es el pivote del espacio de color DaVinci Wide Gamut intermedia, ¿va? Entonces yo creo que por ahí está muy bien. El nodo de saturación prácticamente es saturación.
ahí si te das cuenta, pues la saturación está totalmente apagada, así que activamos el nodo y pues vuelven a la vida los colores. Te recomiendo no toques este nodo y de igual forma te recomiendo que no toques el nodo de Film Look. Por ejemplo, yo lo voy a desactivar. Si te das cuenta, ahí mi imagen se vuelve un poquito más sobria, descontrastada y desaturada. Entonces activamos nuevamente el nodo de Film Look y este nodo es prácticamente lo que hace gran parte de la magia de este look, ¿ok? Entonces no te recomiendo ampliamente que no toques el nodo de Film Look. No tiene caso que te explique cómo funciona este nodo. Sin en cambio, quédate en la mente que este nodo es lo que hace la magia, ¿va? Ahora, el nodo de HSV prácticamente es saturación no destructiva. De este nodo ya hemos hablado muchísimo en el canal de YouTube, así que no tiene caso que te lo explique. De igual forma, te recomiendo que no lo toques. Y ahora procedemos al nodo de offset. Este nodo de offset es como un segundo balance de blancos. Lo que hicimos con este nodo de balance, digamos que está antes de la emulación de película, ¿va? Entonces, este nodo de offset lo que hace es reforzar lo que hicimos con este nodo de aquí. Por ejemplo, yo desactivo el nodo de offset y mi imagen todavía se ve amarillenta. Entonces yo activo el offset y mi imagen se inclina obviamente a los tonos contrarios, a las zonas un poquito más frías. Entonces ahí encontré un balance entre pues prácticamente el nodo de balance de blancos y el nodo de offset. Tómalo así, balance de blancos antes del film look y balance de blancos después del film look, ¿ok? Ciertas características o ajustes de este nodo hacen que este nodo de aquí necesite un refuerzo. Por eso existe el nodo de offset. Espero que no suene tan técnico y que no sea complicado, ¿va? Ahora, el nodo de LUT. Aquí estamos trabajando con el nodo, con el LUT, perdón, Kodak 2383. Damos clic derecho, mostrar nodo compuesto. Y en esta parte tenemos activado la versión del LUT más neutra posible, ¿ok? Ni tan cálida ni tan fría, por eso es neutro. Ahora, si yo quisiera colores más cálidos, lo que tengo que hacer es desactivar el nodo de neutro y activar el nodo de cálido. Esto es de ley, no puedes activar dos nodos porque mira, se ve horrible. Entonces, en este caso, si yo quisiera tonos más fríos, desactivo el LUT cálido y activo el LUT frío, ¿va? ¿Puedes ver las diferencias? Entonces, yo en este caso desactivo el nodo de frío y el nodo de neutro le va muy bien a mi imagen. Ahora te voy a explicar estos dos nodos. Este nodo se llama luces amarillas. Lo que hace es agregarle, pues, como esa calidez a las altas luces. Mira, si yo lo desactivo, la imagen se ve blanca, se ve, pues sí, blanquizca. Entonces, lo que hago es agregarle un poquito más de textura a mi video con estas luces amarillas y le agregamos como ese tonito de atardecer, ¿ok? Aparte, si tenemos una imagen o bueno, un clip en pleno atardecer, pues con este nodo potenciamos aún más ese atardecer. Ahora, el nodo de sombras azules, como lo dice su nombre, prácticamente agrega una división de tonos azules a las sombras e incluso parte de los tonos medios. Lo voy a activar para que veas qué es lo que hace. Y es un pequeño detalle, pero necesario, ¿va? Obviamente va a depender del clip que estés trabajando. En este caso me gusta cómo se ve. Aquí, por ejemplo, en la moto, el detalle de la moto. Me gusta más cómo se ve con el nodo de sombras azules activado. Ahora, estos siguientes tres nodos también permanecen desactivados de manera default porque estos efectos los vas a ir agregando dependiendo de las necesidades de tu video y obviamente también esto ya va a ir mucho de gustos. Yo personalmente no me gusta la nitidez tan digital que actualmente tienen las cámaras. Entonces agrego este nodo de desenfoque gaussiano y le da ese pequeño o sea, le quita esa nitidez, como vuelvo a repetir, tan exagerada que dan las cámaras actuales. Voy a activarlo y desactivarlo. ¿Te das cuenta? Donde se ve más es aquí en los cabellos de la modelo. Entonces, a mí me gusta mantener el nodo de desenfoque activado en mis colorizaciones. Ahora, el nodo de brillo. ¿Qué hace este nodo? Lo activo y si te das cuenta, se difuminan mis altas luces e inclusive da como ese efecto de dreamy, ¿ok? Estamos trabajando con el efecto de brillo, glow, que se llama en inglés, y los valores que vas a modificar dependiendo tu video y de tus gustos va a ser el threshold, el gain y la gama.
Esos van a ser los únicos 3 sliders que vas a tocar dependiendo tu video, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo bajarlo, subirlo, bajarlo, subirlo. Esto ya va a depender, vuelvo a repetir, de los gustos y sobre todo las necesidades del video. Ahora, el nodo de Alation. Este nodo, pues prácticamente es el efecto de Alation que se genera en las altas luces. No va a actuar como un efecto Alation nativo del programa de DaVinci Resolve, pero sí agrega como ese pequeño contornito en las altas luces, dándole igual un tono entre anaranjado y amarillo. Lo voy a activar para que veas cómo es que funciona. Y en este caso no me termino de convencer cómo funciona el nodo, así que lo voy a mantener apagado. Pero hay clips en los que créeme que sí funciona y más que nada, bueno, te voy a mostrar la estructura, porque este nodo de bordes es lo que hace que le dé ese efecto de aquí, de las altas luces aquí en los contornos. Pero hay veces en las que, como te vuelvo a repetir, no funciona más que nada por la poca información del clip, ¿ok? En este caso tengo un video en Rec 709, un video bastante comprimido, entonces no le podemos agregar muchísima alation, ¿ok? Ahora vamos a darle otra vez para activarlo, para ver cómo se ve. Y ahí no me gusta, entonces lo voy a mantener desactivado. Ahora voy a proceder a mi siguiente video. En este caso voy a elegir el de esta pareja que está caminando y voy a darle clic derecho, aplicar grade para copiar la gradación de color que hicimos en el primer video y como puedes ver se ve increíble este video. Obviamente siento que le hace falta muchísima luz aquí, de hecho vámonos al waveform y entonces nos dirigimos a la exposición y aumentamos nuestra exposición. Inclusive vamos a aumentar parte de las sombras, mira, por ejemplo ahí, y recuperamos bastante información de lo que es el pasto y ahora se ve muchísimo mejor. Vamos a darle play para ver cómo es que quedó la colorización y se ve increíble, créeme. Ojalá que el video no se comprima tanto y puedas ver esos detalles, pero me encantan los colores que da este nuevo Power Gray Odysseus. Muchísimas gracias, créeme, por haberlo adquirido y pues toda la inversión que hiciste va a valer muchísimo la pena. Ahora, vamos a ver cómo trabaja con un clip de noche. Vamos a elegirlo, clic derecho, aplicar grade para copiar los valores con los que ya venimos trabajando. Y como puedes ver, está el waveform tirado totalmente hacia los negros. Entonces voy a elegir mi rueda de offset en el nodo de exposición y lo voy a subir todo. De hecho, por ejemplo, siento que aquí está muy azulado. Entonces vámonos al offset, vector scope y vamos a reiniciar este de aquí. Ándale, ahí se ve súper padre. Inclusive me voy a dirigir al primer nodo de balance y voy a bajarlo un poco más hacia los tonos cianes y azules. Ahí, mira, se ve increíble. Bueno, esta podría ser una versión y esta otra versión. Esta versión un poquito más cálida se ve muy bien también. No, yo creo que sí, lo voy a reiniciar para que quede así. Este sería el antes y el después. Antes y después. Y bueno, pues como pudiste darte cuenta, realmente esta estructura de nodos no tiene ningún grado de dificultad, es súper intuitivo, fácil y pues los resultados tú ya los viste, son profesionales, se ve increíble el video. Vamos a darle play en lo que hablo, se ve increíble, la verdad. O sea, creo yo, no hay manera más fácil de obtener colores cinematográficos en DaVinci Resolve y en la versión gratuita, ¿ok? Y pues bueno, espero que te haya gustado esta guía de usuario, que te guste obviamente el Power Grid que acabas de adquirir. Si fue así, déjame una pequeña reseña en la página de Gumroad para que más gente se persuada bueno, más que nada sí, que se persuada y poder seguir manteniendo este canal activo. Y pues nada, una vez dicho esto, nos vemos en otro video. Chao.